Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen la demora. Acá estamos para iniciar esta nueva charla vinculada al tema que nos ocupa hoy, son los ciberdelitos y todo lo relacionado a delitos informáticos, privacidad, datos y, en especial, la cuestión de los datos personales en el contexto de pandemia COVID-19 que estamos atravesando. Y tenemos con nosotros a la doctora Joana Caterina Farielo, que es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, directora del posgrado de Derecho Informática de la Universidad de Buenos Aires y especializada en protección de datos personales. Obviamente, creo que es la figura estelar. Yo solo vine a robar cámara, no, mentira. Voy a tocar algunos temas puntuales que me parecen relevantes a nivel derecho penal. Y desde ya te doy la palabra, Joana. Te dejo empezar vos con esta situación y gracias a todos por conectarse. Joana, ¿cómo estás? ¿Ahí se escucha? Ahí te escuchamos perfecto. Bien. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Única corrección, dirijo el programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, InfoSec y Ciberseguridad. Así que, bueno, vamos a trabajar justo puntos, puntos muy salientes de estas temáticas, que justamente como vos mencionabas, a ver, la situación de pandemia ha traído que afloren algunas conductas ciberdelictivas que no es que no existían desde antes, sino que encontraron en esto el oportunismo de la crisis y de la digitalización forzada que prácticamente todos nosotros nos vimos compelidos a realizar en virtud de estos aislamientos preventivos obligatorios que se fueron instalando en prácticamente todos los estados, ¿no? Entonces, nos empezamos a plantear temáticas que tienen que ver con la seguridad de la información, la protección de los datos personales en virtud de la masificación de estas utilizaciones e implementaciones que nos hacen trabajar desde casa, utilizar más asiduamente las redes sociales, comunicarnos en espacios que nos encuentran como el presente. Hoy estamos compartiendo esta charla a través de una red social, a través de aplicaciones que tienen configuraciones específicas en materia de privacidad y de seguridad que nosotros tenemos que aprender a manejar de manera adecuada. Además de esto, el oportunismo de la crisis, y esto cuando nos metamos de lleno a debatir las temáticas penales puntuales que se trabajan en estos extremos, vamos a ver que en estas situaciones han aflorado los fraudes electrónicos, han aflorado los incidentes de seguridad y vamos a ver distintas tipologías específicas de figuras que son delictivas, que han sido progresivamente reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico y en muchos otros ordenamientos del mundo, que en materia de ciberdelincuencia persiguen fenómenos específicos que ocurren en los entornos virtuales y que justamente en este escenario del COVID han encontrado una vía bastante próspera como para aflorar y aprovechar la intimidad de los usuarios que están desprevenidos, que tienen la necesidad compulsoria de utilizar estos medios, como ha sido, por ejemplo, hace poquito con el tema de esta asignación adicional que se les ha brindado a nivel familiar, y el hecho de creer que, bueno, que porque se solicitan ciertos datos, están obligados a brindarlos, y si uno no tiene medidas naturalmente incorporadas o hábitos de profilaxis en materia de seguridad y protección de datos personales, estas prácticas que tardan años en culturizarse, en educar, en capacitar, de un instante a otro no vamos a tener esas defensas y no vamos a poder prevenir estos riesgos a los cuales la gran mayoría de la población está expuesto.
Asimismo, tenemos un tema de brecha digital. Siempre destaco esto. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo que uno denomina usos subdesarrollados de las nuevas tecnologías. Utilizamos redes sociales, utilizamos todo aquello que es como cuasi instantáneo, pero desconocemos las utilizaciones avanzadas de las mismas y tal vez no nos metemos de lleno en la granularidad que puede tener una configuración de privacidad y de seguridad. Como hoy decía en una entrevista más temprano, estamos nadando en contra de la corriente. Los entornos virtuales han sido diseñados para que la información fluya, para que la información se transmita, y las redes sociales son espacios, como lo dice su nombre, de socialización, de intercambio, de relacionamiento. Entonces, naturalmente, son entornos que por default tienen una configuración estandarizada que propende más a la publicidad, a la exposición o sobreexposición del individuo, que por el contrario a la privacidad y a la protección de la intimidad del mismo. Entonces, tenemos que luchar contra estas cosas. Y después tenemos que luchar con otro tema que los consumidores han vivido a lo largo de los años y que también conocen de cerca, que es el tema de que la utilización de los medios electrónicos, como hay una disponibilidad 24 horas, en cualquier momento, en cualquier lugar, acerca las vulnerabilidades de esa persona frente a la irreflexividad de sus actos por medios electrónicos. Motivo que en consumidor, o sea, otra temática que nada tiene que ver con esta charla, pero que podemos tomar como analogía, ¿no? Que nos sirve para razonar esto, surge el tema del derecho al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en los actos de consumo por medios electrónicos tenés esa irreflexividad de, bueno, estoy tranquilo en mi casa a las 23 horas, cliqueo, compro algo y no reflexioné ni tampoco me tomé el detenimiento de pensar en esto. Lo mismo ocurre con las estafas. ¿Por qué tanto la gente cae en este fenómeno que es el phishing, que cada vez crece más? ¿Por qué? Joana, Porque sí. ¿podés explicarnos bien qué es el phishing exactamente? Sí, Porque es un término raro. es un término exacto. Tenemos en esto, tanto Adrián como yo vamos a hablar en pseudochino, porque vamos a empezar a decir estos vocablos característicos por los cuales se han popularizado estas figuras delictivas o pseudodelictivas informáticas, en las cuales son por lo general vocablos anglosajones como phishing, grooming, cyberbullying, bueno, y todos estos vocablos de los cuales vamos a ir hablando hoy. Sí, por ¿Qué ahí es uno el está phishing? acostumbrado a escuchar hacking, cracking, pero esto es otra cosa. Pero son más específicos. Dentro de los ciberdelitos, el phishing refiere, con el vocablo inglés, al tema de phishing, de pescar, a la modalidad de anzuelo, en la cual es una especie de fraude, una estafa que se realiza por medios electrónicos, por la cual alguien fraudulentamente aparenta ser alguien que dice ser, obviamente, y que no lo es, y que por ese ardid procura obtener datos de la víctima, datos que naturalmente no podría obtener. Un ejemplo típico de phishing: nos llega un correo electrónico que emula ser en estética, en configuración, a un correo de nuestro banco habitual. Claro, Emula esto. son estafas Sí, sí, disfrazadas bajo un ropaje de un beneficio económico, a lo mejor. De te voy a dar tal cosa o te voy a entregar tal beneficio si me entregas determinada información. ¿Estamos en lo correcto? exacto. Exacto, es ese tipo de ardid, una estructuración que obviamente desde lo tecnológico, cómo funciona o cómo opera. Nos llega algo que ya por ingeniería social y por averiguaciones previas se sabe que nosotros, por ejemplo, somos afiliados a X entidad. Entonces saben que si entran por X entidad, uno ya tiene las defensas bajas, porque como al ser ya Un banco, usuario, dice, claro. esto proviene de una fuente segura. Sí, un ¿Sí? organismo del Estado puede ser, tranquilamente, el Exacto. ANSES. Es muy común que está pasando mucho con los bancos esto, que supuestamente te permiten activar un token a través de una contraseña. Y bueno, la verdad que no hay protocolos sobre esto y la gente no está muy informada. Y sí, yo creo que va por ahí. Hay muchas operaciones perjudiciales que se realizan a través de esto. Y me gustaría que desarrolles el término de ingeniería social que nombraste por ahí, que no es Sí. menor.
y también es chino básico a la mayoría. Exacto. Hay una combinación, ¿no? Cuando nosotros tenemos estos fraudes electrónicos, a su vez la otra arma con la que se nutren es la ingeniería social, que son averiguaciones que uno puede hacer sin necesidad de realizar ningún hackeo, ningún fraude sofisticado, con el cual uno empieza a obtener datos de otra persona, que ésta brinda de manera promiscua y que sirven para nutrir esa base de datos segmentada que utilizan los ciberdelincuentes para atacar a sus víctimas. Nosotros en Internet, y esto es volver a las bases del tema de datos, nosotros en Internet, en todas estas aplicaciones, en estos espacios semipúblicos que son las redes sociales, volcamos permanentemente datos y metadatos sobre nosotros. Tenemos que tener muchísima conciencia del valor de esos datos que volcamos en estos espacios, porque no solamente los ven quienes nosotros queremos y los vemos nosotros mismos, sino que también pueden llegar a las manos equivocadas y ser aprovechados maliciosamente por ciberdelincuentes que concurren, así mismo como nosotros, en estos espacios y que pueden hacer uso con ingeniería social de estos datos. Un ejemplo clásico también de ingeniería social es recibir un llamado y a través de un llamado, una conversación afable y cotidiana con una persona que dice ser obviamente otra, una suplantación, nos dicen, bueno, me interesaría saber quiénes están, no sé, en el hogar, si tenés X persona, y entonces van a través de esos diálogos extrayendo porciones útiles de información que luego pueden ser utilizadas redirigiéndonos a alguna estafa. Y de esta manera uno se hace... Con el medio tradicional, pero siglo XXI, digámoslo así, porque van recortando información y la aplican. Totalmente, o sea, es como decir, bueno, utilicemos los medios que siempre hemos tenido de averiguar. Les doy un ejemplo. Si yo quiero atacar una empresa, ¿qué piensa el ciberdelincuente? ¿Cuál es el modo más inmediato de atacar a una corporación? Y bueno, tal vez lo más probable es que la corporación se esté defendiendo y el elemento humano es el eslabón más débil. Siempre es el eslabón más débil el usuario y por eso se ataca por ahí. Si yo tuviera una empleada que conozco que esa persona, no sé, está realizando un curso de inglés en un determinado instituto y le envío a través de un correo a su correo corporativo, le envío un mail que emula ser de ese instituto al cual está asistiendo, con un ejecutable, supongamos un ransomware, la persona, si no tiene entrenamiento en esto, cae por el hecho este que les mencionaba antes de que tenemos las defensas bajas frente a aquello que no esperamos como hostil. Entonces, la persona que va a hacer va a cliquear desprevenidamente en esto y de esta manera logramos atacar una corporación a través del eslabón más débil que teníamos disponible dentro de la cadena. Entonces, todos podemos ser víctimas de esto, no hay una fórmula única para decir, bueno, a ver, ¿quién puede llegar a ser invulnerable a esto? Pero sí tenemos un montón de prácticas que podemos poner en práctica, que podemos utilizar de manera asidua y que podemos incorporar a nuestras conductas en los entornos virtuales. Volviendo a lo del phishing. El phishing, bueno, refería a esta modalidad de pescador, se hacen pasar por algo sofisticadamente, desde lo técnico cada vez son más sofisticados. Porque no solamente podemos mirar aspectos morfológicos, ¿no? La imagen de lo que recibimos y decir, esto se asemeja muchísimo a aquello que esperamos recibir de aquel emisor, sino que muchas veces redirigen a sitios que hacen como un puenteo, para explicarlo de manera más simple, hacen un puenteo entre los diversos sitios, con lo cual el sitio que nosotros vemos que nos emite esa comunicación no va a ser algo tan burdo como, no sé, imagínense un correo electrónico doméstico que nos envía una carta de la tarjeta Visa, por ejemplo, por decir un plástico. Claramente uno sospecharía o tendría la picardía de decir, no creería que un plástico de determinada magnitud me envíe un correo a mí como usuaria desde una casilla de un correo doméstico. Entonces, ahí eso despertaría nuestras alarmas, pero si el correo falsamente emulara una dirección que se asemeja a un correo oficial, podríamos tener las defensas aún más bajas y confundir algo que aparenta ser real y que no lo es.
Entonces, yendo a lo más básico que podemos realizar, la duda nos salva, la duda es prevención. Si nosotros sospechamos que algo no es real o que es muy burdo o que existen medios más tradicionales y normales, no anormales, sino normales para solicitarnos datos, nos tenemos que comunicar con las vías oficiales de comunicación con esas entidades. El ejemplo típico, ningún banco, ninguna tarjeta, ninguna entidad solicita ni claves ni datos personales por medios no tradicionales como el correo electrónico, como un WhatsApp, como un mensaje por Facebook, por Telegram o por la entidad que sea. Ninguno de estas herramientas de comunicación social son los medios tradicionales a partir de los cuales se solicitan datos que tienen un nivel de privacidad y resguardo que nosotros deberíamos velar. Entonces, si recibimos alguna solicitud por estos medios, no hay que hacer caso, hay que ignorarla. Lo primero que tenemos que pensar es que ignorar esto es la acción preventiva más fuerte que tenemos. Lo otro que tenemos que hacer, además, es no hacer nada. ¿Eso qué Claro. significa? No, además de ignorar, Es como con la eh, pandemia, quédate en casa, no hagas nada y no directamente. hagas nada. Exacto. Lo que hay que hacer es no cliquear en nada desconocido. ¿Por qué? Si nosotros cliqueamos en un URL, en una dirección que eh, resulta sospechosa, que no conocemos, cuyo emisor no conocemos, o que tenemos al menos un vestigio de duda, no hay que realizarlo. También tenemos que tener una configuración que nos permita que nada se ejecute de manera automática, por más Bueno, que nos llegue. eso es súper importante. Muchas veces el gran problema que hay hoy por hoy es el desconocimiento de las infinitas configuraciones que tienen todos los dispositivos y obviamente todos los software que podamos instalar. Perdón que haga un paréntesis acá Por favor. y te cito este tema porque yo vengo a traer una de las cuestiones que a mí me interesaría nombrar como una nueva forma de delincuencia que está surgiendo y que es una novedad de la pandemia para mí, por lo menos, que es el famoso Zoom bombing, o no tan famoso. Yo la primera vez que escuché el término pensé que hablaban de lanzar una bomba a través de un dispositivo a distancia, una bomba lógica, si lo agregamos en un término informático, pero no. Resulta que esto es algo que surgió hace muy poco, que está pasando a través de la popular aplicación Zoom y otras aplicaciones también de conectividad de reuniones en forma online, que básicamente consiste en una actividad de invitación o autoinvitación indiscriminada, donde se suman personas en forma ilegítima a videoconferencias con el objetivo de entorpecer la comunicación, robar información, si es posible, y provocar a los asistentes mediante comentarios en forma violenta, o, la peor, difundir imágenes de abuso sexual infantil o de pornografía y demás, para generar un daño, con la consecuencia también de extraer parte de esas conversaciones, de esa información, sacarla de contexto y utilizarla masivamente para perjudicar a esa persona si, por ejemplo, es una persona pública, un político, un sindicalista, un empresario, etc. Esto es una nueva modalidad, se la está llamando Zoom bombing. Obviamente tiene que ver con esto que vos decías, de que no se puede bloquear, no se sabe cómo bloquear el acceso de esas personas, que bueno, si bien los que estamos usando Zoom nos estamos familiarizando con el botoncito bloquear reunión y no compartimos las invitaciones, que creo que es la forma, vos me dirás si estoy en lo correcto, de evitar que esto pase, es lo que les está pasando a mucha gente, que se meten personas en reuniones que con ese objetivo generan una actividad delictiva o contribuyen al delito de otro. Básicamente yo creo que es uno de los temas y me parece que tiene que ver con esto que decís, que no estamos muy preparados para frenarlo a la complejidad técnica que estamos teniendo, sobre todo en la pandemia. No sé vos qué opinás de esto, Joana. Totalmente. Acá recién viendo una de las preguntas, ¿la dirección del remitente es la única forma de sospechar de phishing? No. Todo, sospechen de solicitudes inadecuadas, sospechen de direcciones, sospechen de distribución, de colores, de morfología, de los medios habituales de comunicación. Volviendo al punto que señalaba Adrián, modalidad que mencionás es una modalidad que uno diría, bueno, nueva porque
todos nos fuimos incorporando a estos medios. Y sí, la clave está, como vos bien decís, Adri, con la configuración de la privacidad, los controles de seguridad y las medidas que uno tome a la hora de administrar esos encuentros, esas reuniones. Han circulado un montón de recomendaciones de cómo hacer. ¿Cómo las podemos resumir? Fácilmente, si sos administrador, colocarle una clave, colocar que la dirección de la reunión la conozcan únicamente aquellos que vos seleccionás y conocés. Si vos ves a alguien desconocido, del cual, de vuelta, sospechás cualquier situación que pueda llegar a ser dudosa, es mejor prevenir antes que sufrir las consecuencias de eventos como los que hemos oído que han circulado, en los cuales se han difundido por estas reuniones, como vos mencionabas, a través de esta técnica del Zoom bombing, imágenes de abuso sexual infantil que obviamente exceden la licitud. Es absolutamente terrible, se expone y se hipervulnera a los asistentes, y obviamente allí hay un delito, o sea, un delito en sí mismo. Sin duda. Y lo complejo que es investigar eso, ¿no? Porque rastrear a esa persona que seguramente se esconde a través de IP falsos, porque ahí perfiles tenemos falsos. herramientas, como vos Importante. señalás, de anonimato, de privacidad reforzada, y la dificultad investigativa que conlleva esto, y la peligrosidad de ese ilícito, y lo trágico que es el ilícito que estamos hablando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como administradores podemos controlar quiénes asisten a las mismas, dar selectivamente el vínculo, no publicarlo irrestrictamente. A su vez, manejar activamente los permisos, es decir, que nadie pueda compartir pantalla de manera automática, porque de esta manera evitamos que cualquiera difunda por ese medio algo que nosotros no estamos viendo que puede hacerlo sorpresivamente en desmedro de todos. Podemos controlar el tema de audio, podemos excluir de la reunión a aquellos que se excedan de las normas de conducta que tengan esos espacios. Debemos controlar activamente si se puede hacer comentarios o si no se puede hacer, si interrumpen la emisión de comentarios. Entonces hay un montón de herramientas con las cuales nosotros de manera casera y humilde, haciendo configuraciones adecuadas de privacidad, de seguridad y administrando activamente esas reuniones, podemos tener cuidados para que estas cosas sorpresivas no ocurran y no interrumpan y no arruinen estas experiencias, porque obviamente el trauma que queda luego de la realización y sufrir un evento de este tipo es irreparable. Las personas quedan con una paranoia total. Vos sabés que yo te quiero comentar o quiero introducir este tema que justamente sale a consecuencia de lo que me estás contando, que es la famosa extorsión económica por medios electrónicos, que es algo que ya viene de hace mucho. Son esos famosos mails que nos llegan diciendo cosas como: tengo imágenes tuyas que obtuve mediante X forma y las voy a divulgar si no me depositas en 48 horas. Generalmente son transferencias por Bitcoin, por lo que yo he visto, pero ya he tenido casos en consulta en el estudio de personas que directamente pasan un CBU, detrás del cual, obviamente, hay un indigente o una empresa fantasma. Yo estoy teniendo casos de ese tipo y te quiero preguntar sobre todo, bueno, ¿qué pensás de eso en cuanto a cómo prevenirse? Que me parece lo sensato, que es lo que yo suelo decir, no hay que hacer nada. O sea, no hay que pasar los datos, no hay que tenerlos, porque generalmente son campañas fraudulentas, son intentos, digamos, de excursiones de pesca para ver si alguien pica. Pero bueno, me interesaría conocer lo que vos pensás de esto, Joana, a ver si podés darnos un pantallazo. Lo fundamental es no caer. El eslabón más débil, vuelvo a señalarlo, es el usuario. Si el usuario sospecha, si el usuario encuentra que es algo incierto, inseguro, no debería proseguir. Lo primero que deberíamos realizar es no brindar datos, nunca, nunca por estos medios. Las condiciones de seguridad en las cuales se brindan esos datos obviamente son paupérrimas, son situaciones en las cuales se sobreexponen a estas personas, a estos tipos de estafa. Por nombrar simplemente una tipología, podemos tener hasta un robo de identidad en estos entornos. Entonces, es solamente, estamos viendo la punta del iceberg de un sinfín de delitos en los cuales podemos ser víctimas. Y entonces uno dice, bueno, la creatividad de los ciberdelincuentes de utilizar estos datos termina donde termina su creatividad y el ingenio de volver a
crear otra forma para victimizar a estas personas. Desde la perspectiva, ¿no?, de los ciberataques o de las amenazas persistentes, avanzadas que existen permanentemente en estos aspectos, ¿no?, de delitos de carácter económico, tenemos, por empezar, somos víctimas permanentes de estos ciberataques que se realizan de base diaria. Si les digo cuál es el número que se manejaba, hasta diciembre se manejaban 49 ataques por día. O sea, imagínense el volumen. Se disparó esa cifra, seguro. Y ahora esa cifra ya no tiene proporcionalidad por la masificación que ya lo vamos a ver en los reportes futuros de lo que nos deja este año en materia de ciberataques y de fraudes electrónicos y de aumento de phishing y de ataques con billeteras virtuales. Y esto también abre una puerta a la ciberdelincuencia que si uno empieza a reflexionar en torno, ¿no?, a la víctima. No dice, atacar a una víctima particular es sacarle una porción pequeña de dinero, pero si atacamos un banco, logramos sacar muchísimo más. En la pandemia. La claro, el tema es la complejidad, porque yo lo que veo, sobre todas las cosas, más allá del desconocimiento paupérrimo que estoy evidenciando, sobre todo en el despliegue de políticas, esto ya lo digo como abogado, me hago cargo, es una opinión, lo subrayo por si algún amigo del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial me están mirando. Yo estoy viendo un despliegue del Poder Ejecutivo bastante bajo en términos de medidas preventivas. ¿Qué quiero decir con esto? Con que se está disponiendo de la información pública de una manera catastrófica. Y esto va a traer consecuencias, en eso coincido con lo que vos estás diciendo, es la punta del iceberg y inexorablemente no va a alcanzar con un dispositivo de denuncia adecuado para frenar cuando esto termine la catarata de delitos que van a surgir o van a, digamos, salir a la luz por la información que estuvieron colectando en este último tiempo y el manejo de esa información, sobre todo en bases de datos que no tienen ningún tipo de seguridad informática pensada, porque estamos en una migración a los ponchazos, como charlábamos hace un rato nosotros, y era un término gracioso, pero no menor, porque lo estoy hablando con amigos del Poder Judicial todo el tiempo que se están volviendo locos, literalmente, para poder dar respuesta y trabajan como puedan. Joana, uno de los temas que yo quería preguntarte, sobre todo vinculados a todo lo que venimos charlando, ¿existe algún medio seguro, realmente seguro de comunicación instantánea? Que vos, no quiero que hagamos un chivo, ¿no? No digamos WhatsApp, No. Instagram. Quiero decir, si vos considerás, ¿hay algún sistema criptográfico realmente eficiente en materia de protección de datos? Llevándote a otro tema, no tanto los delitos porque ya te aburrimos. Hay sistemas más seguros que otros. Esa es la definición que puedo darles. No hay ningún sistema que sea absolutamente seguro. Como ustedes bien saben en lo técnico, absolutamente todos los sistemas tienen fallas de seguridad. Si uno ve que no las tiene, puede haber seguridad por oscuridad o si no, simplemente un tema temporal. Todavía no se las ha descubierto. Entonces, todos los sistemas tienen alguna falla potencial o actual. ¿Es lo que le llaman backdoor, o sea, puerta trasera? No, eso es una forma de acceso, es otro tipo de cosa por diseño. Eso tiene que ver con algo, entre comillas, una falla consciente. Es algo que se realiza a propósito para poder acceder a los dispositivos si es que ocurre algún tipo de incidente y tener una puerta trasera. El tema es que esa puerta trasera, desde lo estructural, debilita el dispositivo, porque de la misma manera que puede meterse una fuerza de prevención, del mismo modo puede ser utilizado, aprovechado para ser explotado por ciberdelincuentes. Entonces, esos backdoors que sirven para la prevención por un lado son un arma de doble filo, a su vez que tienen reparos desde el punto de vista de la privacidad y la protección de los datos porque permiten también el espionaje respecto de las personas, de los usuarios, porque esas puertas traseras, uno dice cuándo se accede a la misma o cuándo no se accede, ¿no? Cuándo se levanta el permiso o cuándo se lo baja. Y esto me lleva a volver a lo que mencionabas de qué aplicación de comunicación social son las más robustas desde privacidad. Bueno, claramente WhatsApp
No es, no es una aplicación ultra segura. Tiene encripción punto a punto. El gran dilema de WhatsApp es cuándo se prende y cuándo se apaga esa encripción punto a punto, porque el control, como en todo, lo tiene el administrador. Entonces, si el administrador decide, en un determinado contexto de procesamiento, decide en este momento no se realiza esa encripción, el mensaje es intrusable y leíble. Desde la otra perspectiva tenemos otras aplicaciones que característicamente Sí, todo el mundo, por ejemplo, ponderan te va a preguntar lo obvio, Telegram, que todos escuchamos Telegram, que Signal. magia, y bueno, más o menos. Esas aplicaciones también son más seguras que, uno podría decir que tienen mejores configuraciones de privacidad que. Lo que no podemos olvidar nunca es que todas ellas tienen memoria. Con lo cual, si nosotros tenemos backupeo, tenemos caché o tenemos cualquier rastro de memoria de la aplicación, podemos creer que lo borramos, pero en el fondo existe un registro o lo que es una marca de agua de ese dato o un metadato que permite revelar esos datos que se han guardado. De todas maneras, también estas aplicaciones que muchas veces se han pregonado como invulnerables, tuvieron vulnerabilidades o bugs reportados. Desde la versión escritorio, por ejemplo, en el caso de Telegram y de Signal. Entonces, no son absolutamente invulnerables, ningún sistema lo es. Pero puede haber, obviamente, aplicaciones que son más robustas en estas características y, por lo tanto, bueno, uno podría recomendar utilizar estas dos en vez de. Preferentemente. Lo mismo, recién mencionaban, ¿no? Si Hangout de Google es seguro, mencionaban hace un rato Zoom. Son aplicaciones, tanto las de Google, Zoom, son aplicaciones que recolectan y recopilan de manera dinámica y permanente los datos de los usuarios. Asimismo, no son característicamente seguras porque no tienen encripción punto a punto. Acá un asistente mencionaba Jitsi, que es Jitsi Meet, es otra aplicación que tiene encripción, bastante potente, es más robusta. Es mucho más robusta en términos de seguridad, porque característicamente las aplicaciones de videoconferencia no tienen encripción punto a punto y Jitsi se caracteriza por tenerlo. Desde el momento cero. Entonces, pero igual me parece que también hay un tema de difusión, ¿no? Porque vos fíjate que todos estos sistemas nuevos, como Zoom, por ejemplo, tienen un exploit de marketing tremendo y son recontra inseguros. Y característicamente, aplicaciones más pequeñas, menos conocidas, tienen mejores medios. Y esto también creo que es muy aprovechable por los ciberdelincuentes que claramente van a poder vulnerar más un sistema menos seguro. ¿Estoy en lo correcto? Es así, los usuarios se ven arrastrados por la masividad, es por esto que uno puede hacer privacidad de datos y protección de datos personales como yo y utilizar WhatsApp. No hay o sea, hay una disonancia cognitiva bastante fuerte en ese tipo de prácticas, pero la masividad del uso hace que socialmente tengamos algunas prácticas, con lo cual la única defensa que tenemos es configurarlo conforme a nuestras necesidades y mejores intereses. En todas estas aplicaciones hay que tener cuidado con los permisos que se le da a la aplicación en los dispositivos móviles que tenemos para ver a qué acceden, a qué pueden acceder libremente dentro de nuestros dispositivos y cerrar todas aquellas ventanas que podamos para que estas aplicaciones no sean un colador de nuestros datos y que nos vulneren la seguridad que nosotros debemos tener informática desde allí, ¿no? Ahí María Lacoca habla del problema, creo yo, que es la alfabetización digital. Y sí, yo comparto eso porque claramente nos está pasando que no sabemos del tema, simplemente leemos manuales y aplicamos lo que dicen sin razonar. Y tenemos el mal vicio de poner todo que sí cuando instalamos un programa sin preguntarnos qué es lo que están haciendo. Eso también me da pie para hacerte una pregunta. ¿Qué es el ransomware, Joana? Bien.
Volviendo a las modalidades de fraude, ransomware es otra de estas modalidades de fraude que actúan de una forma muy particular. Se hizo famoso con el tema de WannaCry, si recuerdan, hace un par de años, con un ransomware masivo que atacó muchísimas industrias. El ransomware es una suerte de secuestro virtual. ¿Por qué les hago la siguiente analogía? Es un software malicioso que infecta nuestros dispositivos, nuestras computadoras, y lo que hace, o sea, cuando nosotros recibimos el ransomware, se ejecuta en nuestro dispositivo, se encarga este programa malicioso de encriptar, cifrar, alguna partición de disco, porción de información que él mismo tome como target, realiza esta encripción y al mismo tiempo, además de realizar ese cifrado, exige el pago de un rescate. Ese ransom es un pago en dinero que por lo general se paga con criptomonedas. El mismo ransomware te especifica muy prolijito dónde tenés que adquirir esas criptomonedas, de qué manera, qué cantidad y depositarlas en qué billetera. Y además de esto, que nos realizan muchas veces, realizan una suerte de muestra para ver que son eficientes y que son leales, con lo cual ellos te brindan una pequeña clavecita para que vos desencriptes un pequeño registro y entonces veas que ellos son capaces de brindarte alguna suerte. Esto ocurre algunas veces para que uno vea que si uno paga, te darían la clave para desencriptar realmente todo el registro que te han cifrado, ¿no? Es Entonces, una suerte de prebenda permanente con tu propia información en forma extorsiva. O sea, no deja de escapar al tipo de estafa, aunque a mí me surge esta duda, ¿no? Ya desde lo penal, ¿es una estafa o es una extorsión? Porque técnicamente es una maniobra arbitrosa, dado que ese contenido a lo mejor era originalmente tuyo. Eso me da para el lado de la extorsión. Pero también me parece que el sistema que utilizan entra dentro de la maniobra del supuesto especial de estafa que está contemplado en el Código Penal en el artículo 173, en uno de los especiales que en este momento no recuerdo, pero que me parece mucho más aplicable por la metodología y en especial porque el pago es online, con lo cual esto se consuma ¿dónde? En un país extranjero donde está la cuenta. ¿Va por ahí? Exacto, muchas veces obviamente los ciberdelincuentes que realizan esto no tienen o sea, utilizan IPs dinámicas que borran su rastro, o sea, usan herramientas activas de anonimato. Las billeteras son creadas ad hoc a los fines de ese ransomware, con lo cual tampoco uno puede hacer mucha ingeniería inversa y encontrar titulares. Son cuentas que están llenas con datos apócrifos, con lo que uno máximo podría llegar a hacer es bloquear la billetera si es que lo logra realizar en el tiempo prudente que podría efectuarse. Asimismo, con el tema de la base jurisdiccional, tenés que estos ataques no se realizan acá en la esquina como para decir, bueno, investigo y agarro al ciberdelincuente con jurisdicción, sino que requieren. Claro, es uno de los temas complicados. Porque requieren cooperación internacional. Indudablemente, indudablemente. Joana, una última consulta antes de pasar a responder algunas preguntas. Sí. ¿Qué es exactamente lo que le llaman hacking ético? Yo he visto en tus posteos que vos hablas mucho del tema y la verdad que uno se imagina al hacker siempre con la película de que usa esa información para causar daño, que obviamente está previsto en el Código Penal, el concepto de daño informático, la reforma, y me parece fantástico, pero lo cierto es que mucha gente adolece del conocimiento del término. ¿Vos podrías darnos una explicación más o menos detallada? Para hacerles una diferenciación, el hackeo malicioso, que es esto que estábamos hablando antes, que pertenece al área de los ciberdelitos, que es algo punible, que es algo que tiene una finalidad de explotación, de lucro. El hacking ético se diferencia de esto porque hay una mala denominación, ¿no? de utilizar el hacking para algo negativo. Hacking ético, como menciona uno de los participantes del chat, José, es el verdadero hacking. El hacking ético es la esencia de la investigación en seguridad informática. Implica ¿qué es lo que hace el hacker ético? Bueno, él se mete para comprobar si existe o no existe alguna falla en materia de seguridad informática y al descubrir la misma sin necesidad y sin perseguir un ánimo de explotación de esa falla ni de rédito económico, lo que realiza es denunciar
a la empresa, o sea, reportar esta falla de seguridad para que la empresa tome las medidas conducentes para la corrección de este bug o defecto o desperfecto en materia de seguridad que descubrió el hacker ético. El hacking ético no es un ilícito, ¿sí? O sea, no constituye una figura delictiva porque ingresar a un sistema informático con los fines de prevención de fallos de seguridad, que es la semilla de la investigación en seguridad informática, no constituye un ilícito. Nosotros tenemos un reconocimiento jurisprudencial en un fallo... Eso te iba a preguntar, porque técnicamente, o sea, si yo entra en el acceso indebido. A la casa de alguien sin permiso, estoy cometiendo un delito. Y en materia de sistemas estamos en la misma situación. Por eso me gustaría que desarrolles eso. La gran duda está en eso, porque como bien decís, el acceso indebido se configura en el sentido de que hay un acceso y no fue solicitado. Entonces, y no hay una contratación para realizar una auditoría de seguridad, por ejemplo, no está bajo una relación contractual, sino que es una acción espontánea y no solicitada por parte del hacker ético. Pero aquí ya los pongo en la otra vereda de disciplina hermana que practico, que es el tema de consumidor. Tampoco existe ningún derecho constitucional de proveer un servicio informático inseguro o un producto informático inseguro. Y el hecho de que alguien nos señale que estás brindando algo inseguro, he tenido casos hasta absurdos en los cuales la persona que ejerce ese hacking ético podría ser paradójicamente la misma víctima de la fuga de seguridad si es que esta ocurría. Con lo cual, él mismo decía, por autodefensa, acabo de descubrir esto y quisiera denunciarlo sin que se me acuse de acceso indebido, porque la propia víctima podría llegar a ser yo. Imagínense el nivel paradójico que tiene esto si no se considera el hacking ético como una práctica lícita. Y después, obviamente, tenés otras prácticas. El precedente que están consultando es el de Joaquín Sorianelo respecto de la temática de voto electrónico. Fue un acceso que se debatía, ¿no? Desde la perspectiva del acceso indebido y obviamente, y muy sabiamente a criterio jurisprudencial, primó esta idea de que el hacking ético fuera reconocido como una práctica de carácter lícito. Y menos mal, porque ¿qué pasa? Es un fallo rector y sin embargo las distintas justicias que tenemos conviviendo, tanto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires como la capital federal, con los foros federales, no tienen un criterio todavía. Todavía no, la verdad es que no tenemos ninguna jurisprudencia homogénea. O sea que no es menor como precedente lo de eso. No es menor esto, no es algo tampoco uniforme, no es una perspectiva uniforme tampoco en la doctrina del derecho informático. Están quienes insisten que el hacking es hacking y es ilícito en todo su puesto, pero quienes, bueno, estudiamos el tema de la seguridad informática, la seguridad de los datos, creemos que sin este estímulo de la investigación permanente en estas temáticas, la seguridad no avanza. Y tenemos esto que les mencionaba antes cuando preguntaban, bueno, ¿qué sistema es seguro? La seguridad por oscuridad no es una seguridad robusta, es robusta hasta tanto y en cuanto las personas empiecen a comprender cómo funciona esa cosa que era segura simplemente por ignorancia de cómo funciona y cómo opera. Entonces, es absolutamente precario tener un sistema basado en oscuridad, ¿no? En seguridad por oscuridad. Muy por el contrario, los sistemas más robustos en seguridad son aquellos a los cuales libremente se los expone a fallas y se permite la investigación y el progreso en los mismos para que se avance, ¿no? Entonces, es muy importante esta distinción. Y acá también uno de los comentarios distinguía lo que es la diferencia entre hacking versus cracking. Hay una diferencia entre el objetivo de la explotación económica de la falla para venderla, como mencionaba más arriba, por ejemplo, en lo que se llama la Internet profunda, que después uno puede meterse a hablar. Eso es para otra charla. Eso es para otra charla. Es un tema súper interesante y más que nada, ¿no? Por esas distorsiones, porque tiene un nombre muy fallonista, ¿no? La dark web, la deep web, que es, y da toda esta cosa misteriosa cyberpunk, que en el fondo es un espacio más de Internet. Si nosotros miramos el volumen de Internet, y digamos que una gran porción de Internet pasa por ahí. Muy cooptado por las agencias federales de Estados Unidos, básicamente, por toda la temática de la famosa Silk Road, el famoso camino narco que había dentro, mediatizado a través de la Deep Web, pero bueno,
Sí, la verdad que es un Exacto, tema. bueno, y la Deep Web es otra de las Acá cosas nos están tan... pidiendo que hablemos de Thor. No, Bien, vamos a bueno, hacer otra charla para eso. Vamos a hacer otra charla para si eso. quieren, hablamos de otra charla, pues justo, o sea, deben saber que me especializo en herramientas de anonimato y con la temática de Tor también es un tema muy álgido. Hemos visto los casos jurisprudenciales, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, del tema de los nodos de salida de Tor. Así que es todo un universo que nos podría ocupar unas horas de debate. Tremendo. Acá Por hay lo otro tema que poco. saca Tomás Schenone, que habla del voto electrónico que se prohibió y, bueno, los países de primer mundo y que no hay infraestructura de seguridad informática. Bueno, es un tema también vinculado a todo esto del phishing, claramente. Así como se puede obtener información, se la puede manipular. Y a partir de ahí, creo que te doy un poco el pie para tocar el tema tuyo, que es datos personales, y con eso creo que podríamos ir cerrando para no sacarte más tiempo, Joana, ya tenemos casi una hora hablando. Bien. Bueno, pasando con, o sea, muy por encima de lo de voto electrónico para concluirles con un punto. Prácticamente todos los países del planeta han retrocedido en esto, no existe, como les decía, ningún sistema informático seguro y por lo menos no estamos diciendo nunca para el voto electrónico, sino que simplemente en el estado actual de la ciencia, en el estado actual del arte y de la tecnología, no existen medios como para asegurar un derecho constitucional de tal magnitud de manera segura a través de dichos medios por estas vulnerabilidades, de la misma manera que los sistemas son vulnerables y no son auditables de manera global en tiempo real. Todos los equipos se pueden... Hay muchísimas fallas que ya se han detectado, muchísimas vulnerabilidades detectadas y muchísimas también por detectar y que se podrían detectar en estos medios y que se podrían realizar. Con lo cual, al ser tan endeble el sistema, no es recomendable y por eso se prohibió, como ustedes señalan. Volviendo al punto de partida de datos personales, nosotros tenemos una identidad digital que es ese conglomerado que les digo de datos y de metadatos que nosotros brindamos de manera permanente en estos entornos y que van generando un perfil. Nosotros en las sociedades en las cuales estamos inmersos, que yo caracterizo como sociedades postprivadas, porque estamos más allá de la privacidad es una herramienta de protección que para los tiempos que corren ya hoy día es, yo les diría, hiposuficiente, ya tenemos que empezar a reflexionar respecto de nuevos derechos humanos, como el derecho al anonimato, recién hablábamos de Tor, bueno, empezar a comprender que no bastan las herramientas que tenemos porque fueron concebidas para entornos de procesamiento donde una base de datos era algo muy parecido a un Excel. Hoy día todos utilizan técnicas muy avanzadas en materia de procesamiento de datos que pueden utilizarlo gente que realiza fines beneficiosos a nivel social y fines perjudiciales, de carácter público y de carácter privado. Entonces, tenemos que comprender la magnitud y la profusión de estas técnicas. Big Data, Data Mining, inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning y de ahí en adelante todo lo que se nos ocurra, son técnicas riesgosas de procesamiento de datos. Y nosotros permanentemente estamos expuestos a la realización de estas técnicas y a su vez estas técnicas terminan conociendo más de nosotros, como siempre les digo, que lo que nosotros conocemos sobre nosotros mismos. Y nosotros perdemos control de nuestros datos. Eso es absolutamente peligroso. Desde la perspectiva de privacidad, de revalorizar nuestros derechos, ¿qué nos queda? Tenemos que comprender que la privacidad es un valor que no se perdió, sin perjuicio de que los tiempos han cambiado, estamos más modernos, estamos más digitales, más interconectados y más globalizados. Sin perjuicio de eso, la privacidad sigue teniendo la misma importancia y el mismo valor que antes. Yo en los debates anteriores que mantenía y en un debate que voy a mantener el día de mañana por paso el chivo porque seguramente a quienes asisten hoy les va a interesar, es el tema de protección de datos personales en el escenario del COVID, porque claramente para luchar contra este virus se utilizan datos. Es otra de las armas, otra de las aristas de lucha. Entonces, en estos contextos de la famosa Big Data, la trazabilidad, la geolocalización, lo que nosotros llamamos OSINT, Open Source Intelligence o inteligencia de fuentes abiertas, SOCMINT, Social Media Intelligence, que lo vimos reflotando, ¿no?, con el tema de ciberpatrullaje. Son todas técnicas
vos sabés que yo he leído varias notas en este último tiempo que hablan de empezar a utilizar los satélites que tenemos, los ARSAT, para justamente trabajar sobre la geolocalización de los infractores a la cuarentena y lo vinculado también al SOFMINT con respecto al ciberpatrullaje. Y vos sabés que una de las cuestiones que a mí digamos, me tocó entender y me llama la atención es cómo va a operar esto con la garantía constitucional de debido proceso. Porque yo estaría autoincriminándome si me están investigando de esta manera. Es una de las dudas que a mí me genera, entre otras tantas, ¿no? Pero me parece que si a mí me dicen que yo te seguí, te investigué, te perseguí mediante una causa penal, me parece perfecto. Ahora, si el Estado, ante un decreto, genera un seguimiento y una vulneración de garantías constitucionales, inexorablemente, porque no estamos en estado de sitio, tenemos un derecho constitucional vigente, y lo pone a disposición de la justicia, ¿qué va a hacer con eso? ¿Va a poder procesarte por decir que vos no estuviste en ese lugar o estuviste en ese lugar justificadamente? Me parece que es exponencial el crecimiento de causas que va a haber, que es una de las dudas que a mí me surge. Algo que me pregunta, que habla Tobías Echenone, por ejemplo, que me interesa levantarlo, es que hay varias maneras de ingresar mirando los IPs a la página que nosotros, por ejemplo, estamos utilizando ahora. Y bueno, también esto llama la atención, ¿no? Porque generalmente una persona que deja un comentario así se estaría autoincriminando ante el ciberpatrullaje. Me dispara esa pregunta, que es muy, muy acertado lo que él dice. Uno no utiliza medios totalmente seguros nunca, pero al mismo tiempo, si esto lo ve un bot en ciberpatrulla, ¿puede procesarlo y convertirlo en una causa penal? Son dudas que me están surgiendo a partir de lo que vos venís diciendo, ¿no? No sé Bien, si... justo agregarles este punto, ¿no? Sobre el ciberpatrullaje. En las redes sociales, que como les decía, son espacios semipúblicos, porque nosotros, bueno, podemos configurarlos con condicionamientos de privacidad, pero son espacios que naturalmente la gran mayoría de ellos son de carácter público, tienen esta dilución de los límites de lo público y lo privado. Puedo parecer redundante, pero este punto es importante porque existe esta confusión de que porque algo es público puedo trabajar irrestrictamente con eso. La idea de que si un dato es público puedo procesar irrestrictamente ese dato. Y esto es absolutamente incorrecto. Yo me puedo llamar Joana, todos los asistentes aquí pueden saber que me llamo Joana y que soy esta persona, pero nadie tiene la autorización de trabajar irrestrictamente ese dato, sin perjuicio de que todos los conozcamos, sin perjuicio de que sea público y esté disponible para todos ustedes. De la misma forma, en estos espacios hay derechos constitucionales en el juego, como ser la libertad de expresión. Nosotros son espacios en los cuales uno se libre expresa, uno comparte ideas, comparte información. Podemos después meternos con el tema de fake news, que es otro tema absolutamente diferente. Es otra cosa, porque noticias falsas, estamos hablando de una falsedad. Las expresiones, la opinión personal no es ni falsa ni correcta, ¿sí? Es algo neutro, es nuestra opinión personal, no tiene carácter de verdad o de falsedad, sino que es una opinión personal que es propia de la libertad de expresión de cada uno de nosotros, de nuestro proyecto de vida, del reflejo que somos en estos medios digitales, donde también tenemos una vida digital, una identidad digital que nosotros vamos modulando. Entonces, son espacios que están diseñados para esto y que por lo tanto yo he compartido mis ideas públicamente respecto de estas temáticas, en particular, habiendo escrito un libro sobre el derecho al anonimato, ya imaginen cuál es mi perspectiva respecto de la privacidad. Soy de esas personas que soportan un tema de privacidad robusta como derecho constitucional. En estos contextos, donde la libertad de expresión es un derecho, si bien no existe ningún derecho absoluto, sabemos que la libertad de expresión maneja una responsabilidad de carácter ulterior. Esto significa que nosotros previamente no podemos censurar las libres expresiones, sino que la responsabilidad opera ulteriormente. Y por lo tanto, si existe algún daño o alguna situación de carácter ilícito, ¿esto cómo se debe trabajar? Bueno, con una orden judicial de autoridad competente, simplemente. Y en estos casos, realizar
el patrullaje, el ciberpatrullaje que se desee realizar, que no es otra cosa que los que les mencioné, que es una técnica riesgosa de procesamiento de datos y absolutamente A mí me intrusiva parece sobre que choca de bruces con el programa constitucional y que a su vez interpreta, tal vez, tipificando delitos. Si entramos con una tecnología como SOFMIN, por ejemplo, para empezar a clasificar conductas penales de personas, vamos a incurrir inexorablemente en infinidad de errores de tipo, es decir, en infinidad de encasillamientos de conductas en delitos que no son tales. Sobre todo, en especial, con lo que está pasando con el tema de intimidación pública. O sea, ya prácticamente cualquier cosa dicha por Facebook es una calumnia, es una intimidación pública. Y lo que tenemos que destacar es que esto no es nuevo, no es nuevo. Yo compartí hace poco números que se manejaban de intimidación pública que eran equiparables al mismo trabajo que se realizaba, por ejemplo, sobre narcotráfico. Y acá me pregunto yo, como especialista en protección y privacidad de datos, así sea que tengamos un volumen de calumniadores seriales por Twitter, gente que tiene un animus iocandi borderline, que uno diría malinterpretable, ¿sí? Sí. No es realmente la intención del derecho penal ocuparse en perseguir estas nimiedades cuando, habiendo recursos finitos, hay tantos delitos que vos, como especialista criminalista, podés citar, en los cuales sería mucho más productivo destinar estos esfuerzos. Por ejemplo, en vez de realizar tanto OSINT o SOCMINT respecto de las libres expresiones de la ciudadanía en medios sociales sin ejercer censura previa, se podría perseguir de manera mucho más eficiente el grooming y otras cosas que son absolutamente reprochables y que sí merecen inversión de recursos. Es inevitable que usen el Big Data genéricamente y tecnologías como SINT o SOFMINT con fines políticos de distintos tipos. Obviamente que la política criminal, me parece, todavía no está comprendiendo a nivel Ministerio Público la vastedad y la capacidad de ese tipo de herramientas, porque claramente la política criminal que estamos teniendo no está ni siquiera pensando en cómo aplicarla. O sea, totalmente. Yo me encuentro con situaciones muy rudimentarias. Soy un humilde abogado de provincia de Buenos Aires y no tenemos forma de realizar una denuncia más allá de una aplicación que se llama Mi Seguridad, que fue hecha como se pudo, con la intención de ayudar, pero que lo cierto es que no tiene capacidad de procesamiento, y así un montón de situaciones que te vas encontrando en el día a día, que te das cuenta que no hay una conciencia, digamos, de la incorporación de tecnologías de manejo masivo de información de ningún tipo, ni de inteligencias artificiales, para ningún tipo de persecución penal específica, y no superamos el universo de la escucha, no superamos el universo de intercepción de comunicaciones. Eso es lo que nos pasa. Y por un lado, en cierta forma, creo que no estamos preparados escuchándote y en buena hora, ¿no? Porque creo que estaríamos sometidos a otro tipo de abusos peores. Sí. Y una de las cosas que les llevo como reflexión, en todo este encuentro estuvimos hablando de que podemos ser víctimas de ciberdelitos, ¿no? Podemos ser víctimas, o sea, partiendo de lo de ciberpatrullaje que ambos objetamos como práctica y que creemos que realmente no se condice con nuestro marco constitucional y con las garantías y derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, y creo que son vestigios de un régimen pasado que erigió todo un aparato bastante robusto de persecución a través de los medios digitales, en el cual se llegaron a estos resultados que les comentaba. O sea, no resiste ninguna argumentación lógica equiparar la persecución del narcotráfico con la persecución de las intimidaciones públicas. Por lo menos a mí, desde mi punto de vista lógico, no. Por más que ciertos especialistas me insistan que la realidad es esa, sinceramente, a mí me parece representativo más que de una opinión política. Me niego a que sea representativo. Exacto, me niego a que sea representativo. Por suerte, esa es la expresión. No es gobierno, pero más allá de eso, lo cierto es que constituye una verdadera amenaza a la libertad de expresión. Totalmente, y esto fue señalado
fue señalado por organismos de derechos humanos, fue señalado por el tercer sector y organismos internacionales también en materia de derechos humanos. Volviendo a lo de ciberdelitos, para pensar, si somos víctimas de un ciberdelito, acá lo fundamental, y es una práctica que muy poco se realiza, remontándonos a lo que hablábamos de ransomware, no debemos perder de vista que si denunciamos, estas cosas van a poder prevenirse y van a decrecer. Si nosotros no denunciamos los ciberdelitos, no vamos a encontrar soluciones de justiciabilidad en estos contextos. Para hacerlo, obviamente la pandemia no nos da el mejor escenario procesal, como mencionábamos recién, el mejor escenario de justicia, porque muchas fiscalías, como bien decía Adrián, se encuentran cerradas. Por lo que lo fundamental, y esta es una recomendación que les brindo a todos, es conservar la prueba para cuando puedan realizar las denuncias. Si es que no las realizaron ya, preservar la evidencia. La evidencia informática, prueba informática, evidencia digital, como querramos llamarla, es una evidencia absolutamente endeble y volátil, con lo cual nosotros lo que tenemos que sacar es la instantánea, porque es muy adulterable, es modificable, la persona puede borrar, por ejemplo, el perfil falso y demás cosas que puede llegar a realizar, con lo cual lo fundamental es que nosotros preservemos todos los elementos de prueba que tenemos para la persecución de la justiciabilidad de nuestro caso. Realizar las denuncias pertinentes que en tiempos de normalidad, cómo se plasman, como decía Adrián previamente, ir a la fiscalía más cercana al domicilio, y de esta manera efectuar la denuncia pertinente. Y también efectuar las denuncias si es que existen fiscalías especializadas en materia de delitos informáticos en las jurisdicciones donde se encuentran, concurrir a ellas, que son las que más se especializan específicamente en estos temas y que mejores herramientas tienen. Tal cual. Hoy por Google se me ocurre mencionar el sitio web de denuncias.fiscalías.gov.ar, que bueno, básicamente tiene muy buena información, al igual que el de la UFESI, que tiene una paginita de contacto muy breve, pero que resulta útil para hacer una denuncia. Exacto. Y en la página del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires han dispuesto una lista de mails por departamento judicial, donde dice que, digamos, localidades afecta a cada departamento judicial, donde uno puede mandar un mail y hacer la denuncia. Además de la aplicación Mi Seguridad, que bueno, volvemos a decirlo, es rudimentario, es precario, es lo que hay, pero funciona. Exacto. Capital está un poquito más preparada, tiene un Ministerio Público Fiscal muy activo, que generó aplicaciones, generó el sistema BOTI, que es un bot por WhatsApp, que también es muy práctico. Y bueno, la verdad que en ese sentido hay muchísimo. Joana, vamos a ir redondeando porque ya me imagino que están todos cansados. Yo lo último que voy a hacer es introducirte un tema muy cortito, que es el famoso tema de los delitos de odio y el ciberpatrullaje, que lo está planteando Sabrina Mañas, que es un tema súper interesante y grande, y a mi criterio, justamente, asiste la razón al decir que no están tipificados, no están contemplados dentro de ninguna ley, pero que existen, y que lamentablemente están muy mal emparentados con nuestra doctrina, digamos, europea, que receta una genealogía delictiva completamente distinta a la que está pensada, sobre todo en la doctrina sajona, donde proviene el origen de todo esto, y quería preguntarte por este tema y con esto ya irte cerrando el tema. ¿Qué pensás de los delitos de odio y el patrullaje? A ver, tenemos que distinguir varias cosas. Las conductas que son notoriamente ilícitas y que dan fundamento para una acción de carácter penal son un tema. Las libres expresiones, como decíamos, que tienen que ver con la emisión de una opinión de carácter personal, jamás configurarían un delito de odio, entonces esas podrían quedar tranquilamente fuera de la investigación que se realiza por estos medios. Es muy simple, en los casos de extrema notoriedad, y esto se los arrastro a otras cosas, imágenes de abuso sexual infantil, de explotación sexual infantil, jamás van a ser lícitos, ¿sí? Entonces tenemos que distinguir las aguas entre estos debates de sobre dónde se pueden realizar estas acciones y respecto de las cuales no hay duda. Sobre cualquier libre expresión no se deberían realizar. Sobre aquellas que sí son verdaderamente ilícitas y que tienen esta notoriedad como estas imágenes, odio, incitación a conductas autolesivas,
un sinfín de situaciones que puede ser como incitación al suicidio, apelar, ¿no?, a poblaciones hipervulnerables para que realicen conductas de riesgo. Todo este tipo de cosas sí se puede llegar a perseguir penalmente porque no constituyen situaciones de licitud y buscan y persiguen el daño. Con lo cual, Claro. es muy franca la pared que divide lo que podemos hacer de lo que no debemos y que podría entrar dentro de un protocolo que permita la realización de estas técnicas. Porque esa open source intelligence que uno vulgariza con el nombre de stalkeo, ¿no?, en términos cotidianos, se puede realizar con fines de investigación, con la orden judicial pertinente y cuando hay motivo legal que permita realmente dirigir un caso. Las libre expresiones no tienen estas características, entonces no podemos confundir una sustancia con la otra. De la misma manera que las aguas también están súper divididas si es que nosotros nos ponemos firmes también con el tema de las libres expresiones y las falsas noticias. Lo falso es falso, tiene carácter de falso, es como decir, bueno, un remedio no sirve, el barbijo no previene, ese tipo de cosas son falsedades ostensibles. Una expresión personal no tiene ese carácter. Entonces, el hecho de buscar artificiosamente confundir, ¿no? Que una libre expresión pueda confundirse con un delito de odio. No, jamás se va a confundir, jamás. Un delito que atenta contra Claro. una raza, una religión, una orientación sexual, Claro, jamás. eso sí es mucho más fácil de tipificar, o sea, Exacto. de hecho, toda la circunvalación de agravantes que tienen las distintas figuras penales, inexorablemente, sobre todo el homicidio, es el más claro, ¿no? Totalmente. Te lo Sí, sí. acotan, te lo suscriben y te dicen esto es étnico, religioso, esto es racial, esto es sexual, pero en este caso a través de delitos informáticos me parece mucho más complicado el tema de los delitos. A mí me hace Totalmente. más complicado. Y Así son que bueno, espacios que se prestan muchísimo a esto, porque también con la utilización, ¿no?, de herramientas de anonimato, a veces los ciberdelincuentes se escudan de realizar este tipo de acciones reprochables y de dificultar la trazabilidad de su operatoria. tal cual. Bueno, Joana, te agradezco toda la paciencia, te bombardeamos. La verdad que quedaron algunas preguntas sin contestar, pero ya hace una hora que nos están escuchando y sinceramente no nos queremos aburrir. Gracias otra vez. Por favor, pasá los chivos, decinos dónde vas a estar mañana, qué es lo que vas a contar, porque lo preguntaron Bueno, varias veces. Es súper Ahí, interesante. ahí, ahí cuento, antes que nada, agradecerte por el espacio, a todos los asistentes que nos estuvieron escuchando todo este encuentro, esta hora y 6 minutitos aproximados que estuvimos compartiendo, por todas las preguntas que hicieron. Obviamente quedaron preguntas sin responder, pero seguramente haremos próximos encuentros en estas temáticas para seguir abordando estas cosas que nos preocupan a tantos especialistas en estos temas, a tantos abogados y ciudadanos. Con lo cual vamos a seguir, esto recién comienza. Y en el día de mañana, les comento, voy a estar transmitiendo en vivo por la cuenta oficial de Instagram del Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a las 18 horas sobre el tema de protección de datos personales en el escenario del COVID, en particular con el tema del determinismo algorítmico, del perfilamiento algorítmico, los peligros que esto genera y la ética de datos, que es una disciplina que claramente en el procesamiento de datos se tiene que tener en cuenta cada vez más. Bueno, muchísimas gracias y fue un placer debatir con los asistentes y con vos, Adri, y bueno, a disposición para nuevos encuentros. Bueno, muchísimas gracias por todo, Joana, y bueno, nos despedimos con esto. Gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima. Hasta luego.